Buenas, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la historia de las computadoras. Primero comenzaremos definiendo qué es una computadora. Una computadora es una máquina de efectuar procesos mediante el recibimiento de un conjunto de datos de entrada para de esta manera poder producir un conjunto de datos de salida. En los tipos de computadoras encontramos los analógicos y los digitales. En el tipo analógico se aprovechan los diferentes fenómenos físicos que existen para poder dar una solución al problema mediante propuestas matemáticas. Sin embargo, estas tienen una debilidad, las cuales son que para poder solucionar ciertos problemas tenemos que cambiar el hardware o los circuitos dentro de la máquina. También está la computadora digital, las cuales son dispositivos biestables, es decir, se manejan con ceros y unos. Estas tienen la ventaja que pueden desarrollar diferentes procesos en manera simultánea sin necesidad de cambiar el hardware. La evolución del computador. Primero tenemos que hablar que las personas de la antigüedad siempre buscaban saber cómo contar. Siempre querían saber cuánto alimento iban a tener durante la semana. Entonces ellos contaban con palitos o con sus dedos. Como ellos contaban con sus dedos, es por eso que nuestro sistema decimal es en base a 10, por eso le tenemos 10 dedos. El primero que se usó para contar fue el ábaco. El ábaco es usado por los chinos para llevar las cuentas. Este de acá no era una computadora, no era una calculadora porque no podía almacenar información, solamente realizar sumas y restas. Lo segundo que apareció fue la pascalina. Se llama pascalina debido a su inventor, que se llama Pascal. Eso surgió porque el papá de Pascal siempre quería llevar las cuentas de su negocio, pero él no hallaba una forma idónea de cómo hacerlo. Entonces Pascal siempre se preguntó qué poder hacer para ayudar a su papá. Entonces él empezó a desarrollar la calculadora de engranajes, como pueden ver aquí. Estos son los engranajes y es igual que los del reloj. Él inventó esto para llevar las cuentas de lo que su papá se dedicaba. Y es por eso que recibe el nombre de Pascalina, por Pascal. Hay personas que afirman que hay otros dos señores que inventaron antes la Pascalina, pero no le otorgan el crédito necesario, por lo que afirman que Pascal fue el primero que lo creó. Después tenemos el telar de Jacob. Esto de acá funciona con unas placas que son con huequitos. A partir de esto crearon la primera manera de almacenar información, porque a través de estos huequitos mandaban un patrón, y este patrón era el que se imprimía en las telas. Entonces ya estaba preestablecido qué patrón iba en cada tela, y es así como descubrieron que se podía almacenar la información en este tipo de placas. La primera generación abarca de los años 1950 hasta el año 1959. Una de las características que le podríamos dar o hablar sobre la primera generación es que se basaba en hacer uso sobre los bulbos o los conocidos tubos de vacío. También se empleaba lo que era el programa de lenguaje de máquina, que usualmente se ingresaba lo que era a la máquina unas tarjetas perforadas y estas eran leídas por un tambor y permitía lo que sería la lectura y la escritura del lenguaje de máquina en este caso. También como se puede apreciar, eran enormes y costosas. Uno de los primeros precursores del invento de las computadoras de la primera generación fue Univac, para dar paso después a IBM con el modelo 650. La segunda generación empezó de la década de los años 1960 hasta 1969. Se dio inicio a esta segunda generación con la invención de los transistores. ¿En qué consisten los transistores? Son unas pequeñas piezas de hardware que permitía poder grabar la información en unos anillos de metal donde iban aquellos transistores. Una característica de lo que sería la segunda generación es que se crearon programas de lenguaje de alto nivel. Uno de ellos es Fortran y COBOL, que se podía reproducir en cualquier máquina. También se llegó a inventar otros competidores más, como ese es el caso de Honeywell,
IBM siguió en la cima, al igual que Univac. Un dato curioso sobre lo que sería la segunda generación es que al momento de hacer la invención de lo que sería la segunda generación, estas computadoras, se creó lo que sería una simulación de vuelo, que esto lo hizo posible la Marina de Estados Unidos. La tercera generación se da con la inauguración de las minicomputadoras, gracias a IBM, a partir de los años 1964 para adelante, con la inauguración de la IBM 360. Además, ellas empiezan a utilizar los circuitos integrados, que son plaquetas de silicio, que permiten manejar procesos o almacenar información. Es por ello de que el lenguaje que almacenan estos circuitos integrados es el lenguaje Assembler. El lenguaje Assembler es un lenguaje de bajo nivel que nos permite almacenar información y realizar operaciones simples. En la cuarta generación aparece lo que serían los microprocesadores. En 1969 aparece el primer microprocesador, el cual es la Intel i4004, el cual tenía 4 MB de RAM de almacenamiento y además podía realizar ciertas operaciones en simultáneo. Además, los microprocesadores son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Además, se da paso a la apertura de los computadores personales, que hasta la actualidad los usamos, tales como las laptops o las computadoras de mesa. La quinta generación se caracterizó porque para en ese entonces casi todas las casas en la mayoría del mundo tenían una computadora. Entonces, las empresas desarrolladoras de software se dieron cuenta de que el hardware necesitaba ser mucho más potente porque ellos buscaban realizar más. Y esto acá comienza una carrera, por así decirlo, de desarrollo de hardware entre Estados Unidos y Japón en 1983, cuando Japón en ese mismo año lanza su programa de quinta generación de computadoras. Y bueno, y bien conocemos que Japón es un gran fabricante de hardware hasta estos días. También en paralelo a esta carrera se empezaron a desarrollar los cimientos de lo que vendría a ser la inteligencia artificial, que hoy en día conocemos que se manifiesta a través de los populares bots y que pretende ser un manejo del lenguaje. Se pretendía de que se use un lenguaje que la gente pueda entenderlo y que sea más fácil de programar. También tenemos ahora la arquitectura de von Neumann. John von Neumann fue un matemático muy distinguido en el campo de lo que es la electrónica, y él fabricó este modelo, que básicamente consiste en que tenemos una entrada que viene a ser el input junto con la salida, que va conectada a nuestra unidad lógica aritmética, o mejor conocida como ALU, que a la vez hace un puente bidireccional entre la unidad de control y la memoria, y ya que la memoria va a la unidad de control y al ALU en sí. Entonces, con este modelo se pudo fabricar la primera computadora, que fue la Mark II, que fue la primera computadora que tuvo una memoria RAM. Y bueno, y un dato interesante sobre von Neumann es que él participó en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto de desarrollo de la bomba atómica, así que el señor pudo empaparse de conocimiento de grandes científicos de ese entonces como Einstein.